No hemos muerto, hermanos, estamos vivos, ¿verdad? Entonces vivamos para el Señor, hermano. Vivamos para el Señor, no estamos muertos. Estamos vivos, hermano. Vivamos para el Señor. Démosle toda nuestra vida a Él, nuestro tiempo. Démosle a Él lo más valioso que tenemos. Lo más valioso de tu tiempo es orarle al Señor. Lo más valioso de tus energías es orarle a Él. Darle a Él lo mejor, hermano, no le demos las obras. Démosle a Él una ofrenda grata, una ofrenda especial para el Señor. Eso es vivir para el Señor. Muy bien, hermanos, hoy día vamos a compartir la palabra del Señor. Hablando de morir para el Señor o vivir para Él, tenemos que recordar, hermanos, que Jesús murió por nosotros. Y yo he estado meditando en esto, imaginando un poco la muerte de Jesús, y he estado pensando, hermanos, en todas las personas que rodearon la muerte de Jesús. Los que estuvieron por ahí alrededor, ¿no? A María, ¿no? Que estaba viendo desde los pies cómo moría su hijo. Sus discípulos, me imagino que por ahí escondidos, ¿no? Pedro, al fondo de la multitud, mirando a lo lejos cómo moría su maestro. Judas, por ahí arrepentido, ¿no? Y entre la multitud, ¿no? Las personas que presenciaban este acontecimiento. Y también estaba pensando en cómo habrá pasado ese momento ese soldado romano, que después de que murió Jesús, hubo un terremoto, ¿verdad? Y todos se fueron y pusieron a Jesús en el sepulcro, y pusieron una piedra, y pusieron al costado a un centurión, a un soldado romano que cuide esa piedra. Entonces, hermano, yo me he puesto a pensar cómo ha sido la experiencia de este soldado cuidando la tumba de Jesús. ¿Qué habrá pasado por su mente, no? ¿Habrá reconocido realmente que esa persona que estaba ahí en la enfermedad era Cristo? ¿Qué habrá estado haciendo ese centurión en el momento en que Jesús resucitó y la piedra se movió? ¿Qué habrá hecho? ¿Se habrá dado cuenta o quizás quedó dormido? ¿Cuál ha sido la experiencia que habrá tenido este soldado y al llegar a su casa tuvo que contar a su familia, que sea su esposa o sus hijos, lo que él pasó esa noche junto a la tumba de Jesús? Solamente lo imagino, porque no sé qué habrá pasado, ¿no? Pero yo creo que algo sucedió ahí, algo sucedió con este centurión. Sin embargo, hermanos, hoy día quiero hablarles un poquito acerca de otro centurión. No solamente, no del centurión que cuidó la tumba, sino de otro centurión. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, se narra la historia de otro centurión. Pero ¿qué me parece si oramos, hermanos, antes de leer? ¿Amén? Vamos a orar al Señor y vamos a abrir nuestras mentes y nuestro corazón para que Él pueda hablarnos a nosotros hoy. Muy bien, hermanos, vamos a leer el libro de los Hechos, el capítulo 9, el versículo 9 también, en adelante hasta el versículo 16. Desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Hechos 10, 9 al 16. Muy bien, hermanos, la palabra de Dios, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Hechos 10, versículo 9. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios envió, no lo llames lo común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Muy bien, hermanos. Esta es una historia fascinante. Es una historia que se da dentro de otra historia. Es una historia dentro de otra historia. Y la historia que encierra esta pequeña historia que hemos leído hoy es la historia de un centurión que se llamaba Cornelio. Era un centurión romano, un soldado romano. Sin embargo, ese soldado romano era una persona que temía a Dios. Que temía a Dios, hermanos, y que era una persona honesta, una persona que daba limosnas a la gente, que hacía obras de caridad. Era una persona correcta, hermanos. Y la Biblia dice en el versículo 1 que oraba a Dios siempre, este Cornelio. Miren, hermanos, no era cristiano, no era una persona que había recibido a Cristo en su corazón, porque nadie le había predicado. Sin embargo, esta persona era una persona bien humanista, bien correcta. Cualquier persona que lo veía decía: oh, este Cornelio, qué buen ciudadano es, ¿no? A nadie le decía daño, todo era correcto, trataba bien a sus seres queridos, daba limosnas a los pobres. Aparentemente era una persona muy correcta. Y dicho de paso, era correcto, hermanos. Y tenía la costumbre de orar, hermanos. Aún siendo no cristiano, él tenía la costumbre de orar a Dios. Sin embargo, hermanos, algo le faltaba a ese Cornelio. ¿Ustedes se imaginan qué cosa es? A este Cornelio le faltaba a Cristo en su corazón. Le faltaba a Jesús en su corazón, hermanos. Nosotros, hermanos, podemos ser lo mejor posible, podemos ser las mejores personas, pero si no tenemos a Cristo en el corazón, algo nos falta. Mejor dicho, nos falta todo. Porque Cristo es el todo. Cristo es todo. Por más que el ser humano haga buenas obras, por más que el ser humano haga el esfuerzo por ser una persona ejemplar, inclusive de orar, si esa persona no ha aceptado a Jesús, es una persona que ante Dios es pecadora, que ante Dios es una persona culpable, hermanos, del juicio. Así que, hermanos, si la persona no recibe a Jesús en su corazón, aún haciendo muchas obras, esa persona le falta a Jesús. Ese Cornelio era una de esas personas, hermanos, que le faltaba a Jesús. Sin embargo, Dios le tenía preparado a ese Cornelio el mensaje de salvación. Dios le dice a Cornelio que envía unos hombres a buscar a un tal Pedro, que era el apóstol. Y ese Pedro te va a enseñar lo que debes hacer. En otras palabras, hermano, este Pedro te va a predicar el Evangelio. Y acá hay algo curioso, hermano, que nosotros tenemos que notar. Cornelio era romano, es decir, no era judío, era un gentil. Porque gentil se decía a las personas que no eran judíos, a los romanos, a los griegos, a los egipcios, a todas esas personas se les llamaba gentiles. Nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Pero Dios tenía un plan de salvación para esta persona no judía que se llamaba Cornelio. Y Pedro iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar. Sin embargo, Pedro sí era judío. Y los judíos, hermanos,
pensaban que la salvación, que el Evangelio solamente era para ellos. Ellos pensaban que Jesús había muerto solamente por los judíos. Ellos pensaban que Dios solamente amaba a los judíos. Pedro pensaba que el Evangelio y la salvación solamente era para los judíos, mas no para los gentiles. Se rehusaban a pensar de que Dios había muerto también por las personas que no eran judías. Sin embargo, Dios iba a usar a Pedro para que predique a una persona no judía. Pero antes de eso, Dios tenía que tratar con su mentalidad de Pedro. Dios tenía que tratar con sus costumbres de Pedro. Hermanos, Dios tenía que tratar con él con las creencias arraigadas que tenía Pedro en su corazón, porque tenía que predicar a un gentil. Dios tenía que tratar a él y tenía que sacar de su cabeza muchos prejuicios de la cabeza de Pedro. Muchos prejuicios. Dice que Pedro estaba en la azotea de otro tal Simón, estaba en la azotea descansando. Dice que los comentaristas bíblicos, los que estudian mucho la Biblia, dicen que posiblemente Pedro estaba en ayuno. Lo más probable es que Pedro haya estado ayunando y se fue a la azotea, ¿para qué? Para orar. Para orar. Y estando en la azotea, esperando ya terminar su ayuno para que le den su comida, Dios le da una visión. Y baja del cielo un lienzo grande, como una sábana, como una tela grande. Y en esa tela había, ¿qué cosa? Cuadrúpedos, me imagino reptiles, ¿no? Cerdos. Todos esos animales que para los judíos les estaba prohibido comer. Los judíos pensaban que comerse un chancho era lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque era un animal inmundo. Ellos no podían comer esas cosas. Sin embargo, este lienzo baja, lleno de esos animales. Dios mismo le dice a Pedro: come, mata y come. Dios estaba yendo en contra de las creencias de Pedro, en contra de sus prejuicios, ¿verdad? En contra de lo que él tenía ya por años desde nacimiento, ¿no? Estaba yendo en contra y le dice: mata y come, Pedro. Y Pedro le dice: Señor, no puedo comer eso porque yo jamás, escuchen hermanos, jamás he comido esas cosas inmundas, comunes. Yo no como eso, Señor. Y Dios le dice: Pedro, no llames el mundo ¿a qué? A lo que yo he santificado, ¿no? No llames el mundo a lo que Dios me envió. Pedro, hermanos, se resistía a hacer eso. Esta visión se repitió por 3 veces. Y el lienzo subió. Y al final Pedro lo comió, porque era una misión, no era de verdad. Era simplemente una misión. Pedro salió de eso y dijo: ¿qué pasa? Dios me está diciendo que coma algo que es inmundo. No puede ser, ¿no? Se quedó pasmado, se quedó preocupado. Y justo en ese momento, cuando Pedro estaba pensando y meditando en lo que había vivido, lo llama y le dice: Pedro te está buscando unos hombres. Y esos hombres que buscaban a Pedro eran emisarios de Cornelio, que le llamaban y le decían: Señor Pedro, nos manda y venimos de parte de nuestro amo Cornelio, que es un centurión romano, y Dios te ha dicho que tú le vas a enseñar y vas a predicar. Y Pedro ahí logró entender qué significaba esta visión. Pedro pudo entender de que así como Dios limpió a esos animales para que coman, Dios también limpió a las personas que no son judías y que por ellos también murió. Y Pedro fue donde Cornelio le predicó el Evangelio y se convirtió a Cristo, un romano que no era judío. Amén. Amén, hermanos, miren la historia. No nos enfoquemos, hermanos, y analicemos y examinemos varios puntos en esta historia. Uno de ellos que podemos notar, hermanos, es lo siguiente.
tenemos que notar, hermanos, una vez más, la importancia de la oración. Cornelio, sin ser cristiano, ¿qué cosa hacía? Oraba. ¿Qué estaba haciendo Pedro en Judea? Estaba orando. La vida, hermanos, de los primeros cristianos era oración. Era oración, hermanos. Aparte de que estudiaron la doctrina, aparte de que participaban en la comunión unos con otros, una parte importante de su vida, de los primeros cristianos, era la oración. Era la oración. Miren, hermanos, esta visión que tuvo Pedro. Ustedes me dirán, hermanos, yo quisiera que Dios me hable por visiones. Yo quisiera que Dios me hable por sueño, hermano. Yo quisiera sentir la voz de Dios. Hay que orar, hermanos. Hay que orar. Hay que orar para que Dios te empiece a usar. Hay que orar, hay que vivir una vida de oración para que tu vida empiece a crecer, para que tu vida empiece a madurar como cristiano y Dios te empiece a usar como usó a Pedro. Hermano, la oración es sumamente importante. Amén. Amén, hermanos. ¿Vamos a orar o no? ¿Ah? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para los martes, hermanos. ¿Ah? Los martes también. Muy bien, hermanos. ¿Qué más vemos en esta historia? ¿Qué más vemos en esta historia? Una cosita más. Dos cosas más voy a enseñarles hoy. Otra cosa que vemos es que a veces nosotros tenemos prejuicios en el corazón, tenemos creencias en el corazón, tenemos formas de pensar que las tenemos desde que éramos muy pequeños, pero Dios nos habla por su palabra, hermano, para que dejemos ciertas cosas y nosotros somos difíciles de dejar como Pedro. Dios nos habla, hermanos, en distintas ocasiones, ya sea por la palabra del Señor, ya sea por una prédica. Dios te habla a veces para que hagas algo y nosotros resistimos a hacer. Dios te dice, haz esto. Dios te dice, hijo, sírveme acá quiero que me sirvas. Y a veces nosotros no obedecemos. Nosotros nos resistimos a la voz de Dios y decimos, no, Señor, no puedo tocar contigo, probar contigo. Pero Dios te dice, así como le dijo a Pedro 3 veces, Dios te dice, sírveme, haz esto, deja de hacer esto. Yo te quiero en mi obra. Yo quiero que dejes esas cosas en tu vida. Y nosotros no obedecemos. Es necesario, hermanos, obedecer la voz de Dios. Si Pedro no hubiera obedecido a Dios, y hubiera dicho, no, ¿cómo voy a ir a la casa de Cornelio? Él no es judío. Es gentil, no puedo ir ahí, me voy a contaminar con Cornelio. Imagínense, hermano, que Pedro hubiera dicho, no, yo no puedo ir a predicar al centurión porque él no es judío, no puedo contaminarme. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Lo que hubiera pasado es que Cornelio no hubiera recibido la palabra del Señor y no se hubiera convertido. Y Pedro hubiera pasado la oportunidad de ser usado por Dios, de ser canal de bendición para el resto. Pero eso fue posible gracias a que Pedro al final entendió y obedeció. Pedro se fue en contra de todas sus creencias y obedeció al Señor. Aunque él no quería, obedeció al Señor y producto de eso fue usado por Dios. Amén, hermanos. Dios nos quiere usar, hermanos. Dios te quiere usar, hermano. Como tú no te imaginas. Dios te quiere usar, pero es necesario que rompamos prejuicios. Es necesario que obedezcamos al Señor en lo que Él te dice. Es necesario eso. ¿Y dónde encontramos la voz del Señor? La encontramos en la palabra del Señor. Si la palabra del Señor te dice, orad sin cesar, hermanos, te está hablando a ti. Hijo, yo quiero que ores sin cesar. Es lo que te está diciendo el Señor. Tenemos que obedecer, hermanos.
es que mi agenda no es tan apretada que no me alcanza para orar, ¿no? Me levanto tempranito porque tengo que trabajar y llego tan tarde, hermanos, si usted supiera cuán cansado llego a mi casa, usted me entendería. Hermanos, Dios nos manda orar sin cesar. Orar sin cesar, hermanos, tenemos que obedecer al Señor. Orar siempre en casa es clave para que Dios nos use como su apego. Obedecer al Señor, así lo creamos, así lo sintamos mal, así digamos no, esto no. Si Dios te dice deja eso, tú tienes que dejar eso. Si Dios te dice congrégate, tienes que congregarte, porque yo no me congrego simplemente porque me da ganas de ir a la iglesia, yo me congrego porque quiero obedecer a Cristo. Quiero obedecer a mi maestro, por lo tanto yo me congrego y vengo a la casa del Señor con esa alegría del corazón de que estoy obedeciendo al Señor, con esa emoción en el corazón de que estoy haciendo lo que Dios manda. Eso es obedecer al Señor. Así que, hermanos, hay muchas cosas en la Biblia que Dios nos manda. Y quizá Dios también te hable en algún momento, en algo en particular. Tenemos que dejar eso de ahí, lo que Dios te dice. Así que, hermanos, dos cosas. Para que Dios nos use, tenemos que orar y tenemos que obedecer. Amén. Tenemos que orar y tenemos que obedecer. La iglesia tiene que ser una iglesia obediente a Dios, hermanos. Si no obedecemos a Dios, si no obedecemos a lo que Dios nos dice, no vamos a crecer. Nos vamos a quedar, hermanos, niños espirituales. Van a pasar los años, van a pasar 10, 20 años. Y tú vas a decir, oh, yo tengo 30 años en el Evangelio. Pero vamos a seguir siendo niños espirituales, porque Dios no nos usa. ¿Por qué? Porque no estamos orando, no estamos obedeciendo, no estamos madurando en los caminos de Dios. Así que, hermanos, yo les animo en esta noche a que hagamos una reflexión en nuestra vida, un examen en nuestra vida y tomemos decisiones de cambio. Oremos al Señor. No descuidemos nuestra vida de oración en casa, hermanos. Dale a Dios lo mejor. Dale un tiempo a Dios diariamente. Sepáralo, hermano, como algo intocable, como algo que tiene mucho valor. Ese tiempo maravilloso en el cual yo me voy a acercar a Dios es un tiempo valioso, es un tiempo importante, es un tiempo que debe ocupar una prioridad dentro de mi agenda. Tengo que dedicar tiempo a Dios en oración. Hermanos, toma la decisión de hacerlo para que Dios se pueda usar y también sea obediente a Dios. Sea obediente a Dios, hermanos, a su palabra. Sea obediente al Señor. Aquí en la iglesia, hermanos, ser responsable con lo que Dios te ha encomendado. Ser responsable y ser obediente a Dios. Dios te quiere usar, hermano, pero ¿sabes dónde es el lugar principal donde Dios te quiere usar? Aquí en la iglesia, donde Él te puso. Yo conocí a un joven hace varios años que él quería que Dios lo use. A él le gustaba cantar, le gustaba tocar la guitarra, le gustaba dirigir las canciones de alabanza. Y él me dijo una vez, Martín, yo estoy orando para que Dios me use como ministro de alabanza. Y estoy orando para que Dios me lleve a cantar a otras iglesias, a campañas grandes, a conciertos, a congresos, y yo quiero que Dios me use como ministro de alabanza ahí. Yo estoy orando para eso, me decía. Dios en este joven. Que cuando se le programaban en la iglesia para pedir las alabanzas, no cumplían, no venían, aparecían y desaparecían. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese joven? Quería que Dios lo use, pero no estaba dejándose usar por Dios en el lugar principal donde Él quiere usarte. ¿Dónde Dios quiere usarte? En tu congregación, en tu iglesia.
es el lugar primario donde Dios te usa. Y dice la palabra del Señor, hermanos, si eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Es decir, hermanos, si Dios te pone y te da la oportunidad de servir en tu propia congregación con algo que tú consideras pequeño, si tú no le eres fiel a Dios en eso pequeño, ¿cómo Dios te va a bendecir y te va a mandar en algo más grande? Si en lo pequeño no estás siendo fiel a Dios, no estás siendo responsable en lo pequeño, ¿cómo Dios te va a usar y a orar? Así que ese joven tenía esa motivación, pero lo que tenía que hacer primeramente es servir a Dios en su congregación, servir a Dios en lo poco. Dios le estaba poniendo ese espacio para que le sirva y no lo estaba haciendo con responsabilidad. Han pasado varios años, hermanos, y ese joven aún sigue igual. Aún no se cumple lo que él desea. ¿Por qué? Porque ese joven no está haciendo fiel a Dios en donde Dios lo hace. Hermanos, así que el principal lugar donde tú debes servir a Dios es en tu congregación, aquí en la iglesia. Si le eres fiel aquí en la iglesia, Dios te va a usar en tu lugar. No nos saltemos, hermanos, los pasos, no nos saltemos el escalón, porque si nosotros nos aventuramos a servir a Dios, cosas grandes, sin servir acá en la iglesia, hay algo que no está funcionando. Hay algo que no funciona. Porque Dios se quiere usar. ¿Se dan cuenta, no? Imagínense que yo me vaya a predicar a una iglesia, me vaya a predicar a una campaña y no venga aquí a la iglesia a predicar cuando Dios me ha dado la posibilidad de pastorear esa congregación. ¿Me estaré haciendo bien o no? Me estaré haciendo mal. Porque el principal lugar donde yo debo servir a Dios es en mi congregación. Si tú eres responsable en tu iglesia, gloria a Dios, hermanos, que Dios no se fuera también. Que Dios te levante. Pero si quieres servir afuera y no le des a Dios acá, hay algo que se ve. Hay algo que se ve mal. Dios te habla, hermanos. Dios quiere que te sirvas. Sirve en tu congregación. Sé obediente a Dios. Dios te dice, congrégate, ven temprano, ven temprano. Dios te dice, hermanos, vamos a servir a Dios limpiando la congregación todos los días. Amén, hermanos. Acá estoy en la casa del Señor, lo estoy haciendo para Dios y lo hago con alegría. Vamos a visitar, hermanos, los días claros. Yo separo mi tiempo y trato de esforzarme en la medida que pueda, ¿no? En la medida que pueda, por servir a Dios. Y Dios te va a empezar a levantar. Sírvele a Él. Obedece la palabra del Señor. Ponte en oración y vas a ver cuán grandes cosas Dios puede hacer con tus manos. Puede ser bendición para muchos. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Vamos a dar gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie, hermanos.